Vamos a continuar con el estudio ahora de lo que está formado el mundo, que muchos científicos pensaban cuando existió la humanidad, cómo era la materia, cómo era el mundo. Muchos habían pensado, todavía no había los conocimientos científicos, si creían que estaba formado un espíritu o pensaban que estaban formados por 4 elementos: agua, tierra, fuego, aire. Sin embargo, la materia es algo mucho más sencillo. Entonces, estemos hoy día en la materia, sus estados, ¿no? Y cómo el agua también forma parte de la materia. ¿Qué es la materia? Se preguntarán ustedes, ¿no? Materia es algo sencillo, es todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea es materia, ¿no? Todo lo que ustedes vean a su alrededor es materia. Pero, si ustedes ven a su alrededor, van a ver pues, pizarra, pared, ¿no? Etcétera, muchas cosas del sol, el aire, la luz, que son ejemplos de materia. Pero solamente esa materia, ¿basta solamente eso para definir lo que es materia? No. Hay algo mucho más que tenemos que ver, aparte de definir, que es todo lo que nos rodea. Decimos también que ocupa un lugar en el espacio. Ocupa un lugar en el espacio. Esta pizarra está ocupando este lugar. Si yo lo muevo, ¿no? Van a ver que hay un espacio. Tenemos la mota está acá, ¿cierto? Está ocupando un espacio. Si yo lo muevo, ahí está el espacio. Es otro rasgo característico de la materia. Entonces, vamos a resumir. Todo lo que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio, que puede ser percibido por los sentidos y se puede medir. Esto último es muy importante, que se pueda medir. Si no se puede medir, no es materia. Por ejemplo, yo puedo medir con esta regla, puedo medir el largo, ¿no? El tamaño de este objeto, materia. Puedo medir cuánto pesa este plumón, ¿cierto? Y al medir cuánto pesa, bueno, pues digamos 20 gramos. Estoy midiendo. Se puede medir. Objetos a grandes distancias, ¿no? Se pueden observar ahora con ayuda de telescopios potentes. Se puede medir. Entonces, eso es materia. Si algo que no se puede medir, no es materia. Por ejemplo, el olor, ¿no? Los sentimientos, como el odio, ¿no? El amor, no se puede medir. Entonces, eso es materia. Ejemplo de materia, entonces, chicos. Ejemplo de materia tenemos la pizarra, ¿no? La pared, ¿no? Tenemos una regla, ¿no? Tenemos este plumón, ¿no? También tenemos lo que la naturaleza nos ofrece, ¿no? El sol, las estrellas, los planetas, los volcanes, los ríos, las rocas, la luz, ¿no? El sol, ¿no? El aire, bueno, son ejemplos de materia. Muy bien, sabiendo esto, ¿no? Lo que es materia, ¿no? Podemos pasar ahora a los estados de la materia, ¿no? Los estados de la materia se han definido de muchas formas. Ahora se descubren que hay varios estados de la materia, ¿cierto? Sin embargo, el día de hoy vamos a aprender los, los estados fundamentales de la materia, ¿no? Y los estados fundamentales son tres estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido, fundamentalmente porque es duro, tiene forma, ¿cierto? ¿No? Y sus moléculas están juntas. Estado sólido. Tenemos la pizarra, el papel, la mota, una regla, ¿cierto? Una roca. Las nubes son, perdón, las piedras, ¿cierto? Y los árboles son ejemplos de estado sólido de la materia, ¿no? Es algo duro, es algo que tiene forma. Los pulmones, por ejemplo, ¿no? Los lapiceros, el borrador que se usan en el colegio. Bueno, son ejemplos de estado sólido en la naturaleza.
Pero también tenemos el estado líquido, ¿no? El estado líquido es un estado en el cual la materia fluye, o sea, fluye. ¿Qué fluye? O sea, es, digamos, que inicia un pequeño recorrido, ¿no? Por ejemplo, el agua de los ríos es un estado líquido, ¿no? Cuando cae la lluvia es un estado líquido, ¿cierto? Ustedes también en la casa habrán conocido estado líquido, como por ejemplo se van a tomar un día un jugo de naranja, es estado líquido. El vinagre también es un estado líquido. También vemos en el diario que hay bebidas azucaradas, ¿no? Que son envasadas, ¿no? Como por ejemplo es por ahí, ¿cierto? Son estados líquidos, ¿no? El agua de los lagos, estado líquido. Pues bien, el agua también está en tres estados, no hay que confundir. Porque acá en estado sólido es hielo, en estado líquido tenemos ya el agua de los mares, de los ríos. Pero veamos ahora la materia del estado gaseoso. La materia del estado gaseoso es cuando el gas es un gas que se dispersa, ¿no? Se volatiliza por el ambiente, ¿no? No se lo puede atrapar así nomás, sino encerrarlo en un recipiente como un globo o un balón de gas de la cocina que ustedes tienen. Ese es estado gaseoso. En el estado gaseoso, por ejemplo, tenemos las nubes. Las nubes es un ejemplo de estado gaseoso. ¿Correcto? Bueno, también a veces muchos habrán ido a ver a la calle o si no a las avenidas principales y circulan los carros y los carros botan un humo, ¿cierto? Ese humo es un estado gaseoso. O en la casa a veces ponemos agua, ustedes vienen nuestra sopita y vemos que el agua hierve y sale vapores, estado gaseoso, ¿no? O sea, el estado gaseoso también como parte de los humos cuando se quema la basura, ¿no? O las fábricas, ¿no? Vemos que tienen tubos grandes donde poseen humos negros que contaminan el ambiente, son estado gaseoso, que no solamente es agua, ¿no? Sino también es producto de otras sustancias químicas. Entonces ya tenemos las nubes, etc. Entonces ya tenemos la materia y hemos conocido ahora sus estados de la materia. Vamos a ver ahora el ciclo del agua en la naturaleza como parte de la materia. Muy bien, entonces el ciclo del agua, ¿no? Como su nombre indica, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Que se va a ir repitiendo. Tiene mucho que ver con los cambios de estado de la materia, ¿no? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etc. Veamos, a ver, y dibujemos el estado de la materia, ¿no? ¿Está? Muy bien. Vamos a explicar ahora lo que es el ciclo del agua, ¿correcto? El ciclo del agua. Es algo muy sencillo de entender en la naturaleza del ciclo. Cuando es un ciclo, repetimos que inicia y termina.
Muy bien, tenemos el Sol que calienta las aguas superficiales que hay en los continentes, de los lagos, de los ríos, de los océanos, de los mares, fundamentalmente. Y al calentar el Sol a esas aguas, comienza la primera etapa del ciclo del agua, porque pasa por 3 etapas. Esta primera etapa se va a llamar la evaporación. En la evaporación se van a formar las nubes, porque calienta el agua, como ustedes también hierven su agua, ¿no?, en la cocina, y van a ver que una vez que hierve salen los vapores. Bueno, igualito se da en la naturaleza. El sol calienta con sus rayos solares fuertes las aguas en general y se comienza a formar la evaporación y la formación de nubes, ¿no? Nubes. Esas nubes van hacia la atmósfera, ¿cierto? Están en lugares calientes y van a ir luego viajando a zonas frías. Esta es el nivel del mar y esta es la altura, ¿cierto? Va subiendo a lugares fríos donde están las cordilleras, ¿cierto? Lugares fríos y se enfría. Esta es la segunda parte, ¿no?, del ciclo del agua. Cuando las nubes de estado caliente, ¿no?, zonas calientes, perdón, son llevadas por los vientos y son llevadas a zonas frías. Y segunda etapa se llama etapa de la condensación. El agua se condensa. O sea, se convierte de estado gaseoso, se enfrían y pasan a estado líquido. Esa es la segunda parte del ciclo del agua. Cuando está acá y hay muchas gotas de agua líquida, ¿no?, comienza a pesar bastante y por último, al pesar, cae. Y cuando caen, caen en forma de gotas de lluvia, ¿cierto? Se produce la lluvia. Esta tercera parte, ¿no?, del ciclo del agua se llama la precipitación, ¿no? Acá está la tercera parte, que es la precipitación. Precipitación. Puede caer en forma líquida o sólida, como en el caso del granizo o la nieve, ¿no?, cuando es muy fría la temperatura. Estas aguas van a caer en los continentes, sobre los bosques, ¿no? Aumentan a causa de los ríos nuevamente llegan al mar, ¿cierto? Van al mar, ¿no? Y se inicia el ciclo del agua. Una parte de agua, esta agua que cae, va a comenzar a filtrarse, ¿no? Se filtra, ¿no?, hacia el subsuelo, y eso se llama infiltración. Infiltración. Que van a formar, pues, pozos subterráneos, ríos subterráneos, capas de agua subterráneas. Y que también muchos de ellos van a ir al mar, donde se reinicia el ciclo, ¿no? Entonces, ya tenemos hoy primera etapa, evaporación. Segunda etapa, condensación. Tercera etapa, la precipitación. Son las 3 etapas más importantes. Muy bien, de los 3 etapas que se produce, más del 90% es salada. Más. Solamente el ser humano puede tener para consumir el 2.5% de toda esta agua, ¿cierto? Que es el agua llamada agua dulce, no el agua salada, porque el agua salada está realmente en casi todos los mares. Entonces, el agua de los nevados, ¿no?, a veces de los ríos, son aprovechados para que pueda el hombre beber. Este recurso cada día es más escaso por la contaminación y el calentamiento global, que hace que está derritiendo, ¿no?, todas las cordilleras, ¿no?, todos los cascos polares de la Tierra, y el nivel del agua dulce está bajando cada día más. Por lo tanto, debemos cuidar el agua. De ahí la importancia del ciclo del agua.
¿Cuál es la importancia del ciclo del agua? En primer lugar, ¿no? En primer lugar, va a permitir, ¿no?, favorecer la agricultura, ¿cierto? La agricultura, porque permite que el agua, haya un ciclo del agua. ¿Qué más? En el agua abundan muchos peces, muchos animales. Es otro de las características del, digamos, del ciclo del agua. El ciclo del agua también permite los climas adecuados en los diversos lugares. Entonces, es importante el ciclo del agua porque se está alterando el ciclo regular del agua con, digamos, el comportamiento del ser humano al no cuidar el agua, al no permitir cuidar el agua. Por eso debemos cuidar, y el gobierno debe hacer campañas para tomar conciencia de ahorrar el agua, ¿no? Ahorrar el agua, no, digamos, en nuestra casa, cerrar los caños si están goteando, repararlos, no dejarlos, hacer un buen uso del agua, no gastarlo para regar los jardines, sino otro tipo de agua, no el agua que viene, digamos, pura para tomar, ¿no? Etcétera. O sea, debemos ahorrar al máximo el agua porque el problema del futuro es el problema del agua, ¿no? Y lo que ahora disfrutamos, ¿no?, mañana más tarde va a ser mucho más escaso, ¿no?, mucho más difícil, porque, repito, este nivel de agua para que el ser humano pueda tomarlo se está agotando cada día, ¿no? Se está, digamos, perdiendo, digamos, su capacidad. 2.5% de agua dulce nada más tenemos, ¿no? Y hay que conservarlo. Muy bien, chicos. Esperemos este mensaje le haya llegado a la conciencia y transmitan a las familias y a todo lo demás de la importancia del ahorro del agua.